Muy buenos días a mi hermosa familia de Growing. ¿Cómo están hoy jueves? Quiero contarles que yo me siento un poco acongojada el día de hoy y ha sido por razones justas, pero es importante reconocer cuál es la emoción que viene a nuestra vida, abrirle la puerta y escucharla. Y quiero contarles que ayer tuve la oportunidad, anoche de hecho, estuve viendo noticias, cosa que usualmente no hago, no acostumbro a hacerlo, porque nos hemos vuelto, con todo respeto, los periodistas, muy amarillistas. Un gran porcentaje de los periodistas, o por instrucciones organizacionales o por lo que sea, estamos vendiendo noticias muy amarillistas. Y es triste ver cómo hay tanta injusticia, hay tanta desigualdad. Y en este caso no me estoy refiriendo al exterior, sino al interior de cada uno. Ayer estuvimos hablando de la diferencia de mundos, que uno es un mundo como planeta, otro un mundo como equipo, como cultura, como diferentes religiones, como culturas, ¿sí? Mundos diferentes. Y el mundo interior. Y cuando yo veo estas noticias que me parecieron tan bárbaras, mi corazón se entristeció. Porque todo lo que hay en el mundo, el planeta, la cantidad de personas, la multitud, la aglomeración, es el resultado del mundo individual que estamos gestionando dentro de nosotros mismos. División, rencilla, egoísmo, falta de perdón con nosotros mismos inicialmente, porque evidentemente si nosotros no gestionamos nuestro propio mundo, difícilmente vamos a gestionar el mundo de afuera. Y hemos hablado del ejemplo, hemos hablado de que inicialmente el Espíritu de Dios debe descender en nosotros para ser ejemplo. De hecho, personas que van a la iglesia, personas que dan su diezmo, dicen seguir a Dios, pero a la hora del té, a la hora de la acción, a la hora de mostrar lo que son monstruos. Son monstruos. Y no tiene otra connotación. Y es muy triste ver cómo los hilos empiezan a moverse en negativo. Muy en negativo. Y hoy cuando leía la palabra de Dios, le decía a él, sinceramente me siento muy acongojada y Dios me trae su palabra tal cual lo que yo estoy sintiendo. Y les voy a narrar, de hecho lo pueden ustedes leer en Hechos capítulo 23, versículo 30 al 11. Y resulta que un comandante vio que Pablo estaba en la cárcel. Y él dijo, oiga, quiero que lo saquen, quiero saber por qué lo tienen allá encerrado, no le veo justificación. Y entonces el Sanedrín autoriza que saquen a Pablo de la cárcel para que él se defienda y diga por qué está en la cárcel. Y Pablo, cuando ve a todo el concilio en la corte, se entristece. Sin embargo, cuando ve el concilio se da cuenta que a un lado están los saduceos y al otro lado están los fariseos. Ambos creen en Dios, pero tienen diferencias. Los saduceos creen en Dios, pero no creen en el Espíritu, ni en los ángeles, ni en la reencarnación. A diferencia de los fariseos, conocen las leyes, creen en Dios y sí creen en la reencarnación y en los ángeles y en los espíritus. Y entonces Pablo ve la oportunidad y dice, no sé por qué me acusan si yo vengo de una generación de fariseos. Y entonces cuando los fariseos escuchan que están hablando de ellos, se ponen alerta. Ya no a defender a Pablo, sino a defenderse a ellos mismos. Y dicen a gritos, yo no veo nada de malo con Pablo. De hecho, no debería estar en la cárcel
porque él está defendiendo la reencarnación. ¿Y quién quita que un ángel le haya hablado? Ahí los fariseos defendieron a Pablo. Indirectamente, inconscientemente, porque ellos estaban defendiendo a ellos mismos, a su propio mundo. Y entonces los saduceos, al ver y al escuchar lo que Pablo decía, se molestaron con los fariseos. ¿Cómo así que ustedes están defendiendo ahora a este hombre si habían sido parte del concilio para echarlo a la cárcel? Y empezaron entre ellos a gritarse. Y entonces uno de los sacerdotes le dice a Pablo que es culpable. Y Pablo le dice, ¿y usted quién es? Si no es una partida de hipócritas. Y entonces los saduceos le dicen a Pablo, oye, estás irrespetando al sacerdote. Y Pablo dice, no sabía que era el sacerdote. Porque una cosa es lo que vestimos y otra cosa es lo que hacemos. Y cuando eso no es coherente, no podemos identificar a una autoridad que se salta la ley a su favor. Y hoy por hoy vemos eso todo el tiempo, en el gobierno, en las organizaciones, en las relaciones. Así como dicen, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Y Pablo al final le mencionó que era un hipócrita y se lo dijo al sacerdote, y entonces al decir esto cogieron a Pablo a golpes. Y entonces este hombre, el comandante, al ver que se iban a ir todos a descuartizar a Pablo, pidió que todos los soldados vinieran a resguardar a Pablo y que se lo llevaran nuevamente a la fortaleza. Y al final se fue. Y eso es lo que nos quiere hablar Dios en Hechos capítulo 23, versículo 30. Versículo 22. Hechos capítulo 22, versículo 30. Y saltamos al capítulo 23, del 1 al 11. Es toda esa historia que les acabé de mencionar. Y luego Dios nos dice, vamos a ir a Juan al capítulo 17, versículo 20 al 26. Y Dios nos habla de amor, nos habla de que Dios esté con nosotros y que así como Dios ama a Jesús y que el amor de Jesús está en nosotros, que así sea visible nuestras acciones a través del amor. Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo le he titulado yo a esta charla? Tenía muchos títulos y de hecho, de lo que tenemos dentro de eso mismo damos, podemos tener 1000 excusas o 1000 razones para solucionar. Y al final dejé ese. Podemos tener 1000 excusas o 1000 razones para avanzar. Todos podemos tener muchas dificultades. Todos podemos tener diferencias, así como los saduceos y los fariseos podemos tener diferencias, pero no se trata de ser iguales, se trata de unificarnos desde el concepto propio de cada uno. ¿Por qué los saduceos no creen en la reencarnación, en los espíritus, en los ángeles? ¿Por qué los fariseos sí? ¿Por qué no podemos entrar a una conciliación y hablar y conciliar y comunicar? ¿Por qué tenemos que llegar al desorden, a la turba, a la ofensa, hasta la misma muerte? Aquí en Bogotá, les cuento, antier, sí, efectivamente llovió todo el día. Y ayer cuando veía una de las noticias que me afectó es ver la inflexibilidad que tienen algunas personas. Y que es comprensible, es un mundo caótico, pero que nadie fuera tiene la responsabilidad de mejorarlo, si no es él mismo. Y resulta que en el transporte público del gobierno, este hombre iba conduciendo, el conductor del SIP. Y entonces este hombre andando, y como estaba lloviendo, las calles estaban llenas de agua, y mojó a un motociclista. Y entonces este motociclista persigue a este hombre
de este vehículo con pasajeros y le da un disparo en su cabeza. Y yo decía, es responsabilidad de quién manejar nuestras emociones, responsabilidad de quién es mejorar nuestra vida, responsabilidad de quién es, si me está afectando una situación personal, de quién es. Y eso mismo le pasó a Pablo. Pablo estaba muy desanimado. Y de hecho les voy a leer textualmente en Hechos capítulo 23 versículo 11. Y Dios dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. En Roma. Y nos podemos desanimar de ver tanto caos, de ver tanta injusticia, de ver tantas cosas. Pero Dios nos dice: hey, te necesito animoso, animosa, porque eso que estás haciendo acá vas a tener que hacerlo en otro lugar. Ya sembraste, ya hiciste lo que debías hacer en ese lugar. Anímate, porque el camino continúa. Pero no nos detengamos en una sola estación, porque alguien dijo, porque alguien no dijo, porque alguien no estuvo de acuerdo. Hay que continuar. Hay que continuar. Para que continúes volando alto, Y básicamente el tema de hoy es: o tienes 1000 excusas para irte en contra del mundo entero, o tienes 1000 razones para avanzar. ¿Qué es eso que nos está ocurriendo? Que no es para que nos duela, para que nos lastime, sino para evolucionar, para crecer. Dios dice en su palabra que esas dificultades lo único que hacen es fortalecer nuestro carácter. Nuestro carácter. Y entonces Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 21 al 26: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de comenzar el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Palabra del Señor. ¿De qué forma estamos manifestando que el Espíritu de Dios está en nosotros? Yo les voy a confiar algo. Toda mi vida, de hecho ayer les compartí algo de mi vida personal, pero yo siempre he sido una persona muy seria, porque crecí en un hogar autoritario a través de la ley, del orden, mucha exigencia y poco amor. Pero eso me ha servido a ser muy estructurada, me ha servido para ser disciplinada, me ha servido para ser perseverante, para cumplir lo que me propongo. Y muchas personas dirán lo mismo: yo crecí en un hogar autoritario y por eso yo soy inflexible, por eso soy egoísta, por eso lastimo todo el tiempo. Y hay matices que ya vienen con nosotros por el estilo de crianza, y eso está bien. Lo importante es no sumar negativa ni excusas de que yo soy así y ya, sino eso que viví, de qué forma lo puedo transformar para mejorar, tanto para mí como para los demás.
¿De qué forma podemos extraer un beneficio en el ser autoritario, en dar una orden, en cumplir algo, en tener reglas, en ser disciplinado, en lograr las metas y los objetivos? ¿Cómo nos marcamos propósitos en la vida si no es a través de la disciplina? Otros dirán, yo crecí en un hogar permisivo en el que me dejaban hacer lo que quiero y entonces hago daño porque yo hago lo que quiero. Pero si lo vemos desde el lado positivo, el que nos permitan es maravilloso, pero hasta cierto punto, porque de lo contrario, cuando no se nos permite algo, nos salimos de casillas. Hay personas que fueron negligentes con sus hijos y hay personas que crecieron en un hogar negligente en el que si se cayeron ni me di cuenta. Y eso es bueno, porque empezamos a ser autocráticos, empezamos a ser autónomos en todo lo que hacemos, a ser proactivos, recursivos. ¿Eso no es bueno? Claro que es bueno. Yo crecí en un hogar democrático. Maravilloso, qué bueno. Porque tienes en cuenta la opinión de los demás. Pero si tienes mucho en cuenta la opinión de los demás, tu opinión se invalida. Todo es bueno. Por eso hoy le he titulado a esta charla 1000 excusas o 1000 razones para avanzar. Solo de nosotros depende cómo mejoramos nuestra vida. No es amargura, no es seriedad, es un estilo de crianza en donde es necesaria las personas opuestas, permisivas. Para los que somos autoritarios, requerimos personas permisivas que nos permitan libertarnos desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo que decimos. Y lo mismo, una persona que creció en un hogar permisivo requiere de una persona de autoridad para que lo dirija, para que lo instruccione, para que lo oriente, para que lo paute. Cuando se nace en un hogar negligente, se necesita de la democracia, de escucharnos, de ayudarnos de forma equilibrada. Siempre hay polos opuestos, pero no es que sea opuesto como tal, sino el conocer otro mundo que nos permita equilibrar el nuestro, porque el nuestro no va a cambiar. Si todos fuéramos autoritarios, esto sería un caos. Si todos fuéramos democráticos, negligentes, permisivos, no habría que mejorar. Lo más hermoso es cuando somos conscientes, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es mi mundo? ¿Y qué necesito del otro lado para equilibrarme? Para aprender de ese otro mundo que desconozco. Los saduceos no les interesaba conocer el mundo de los fariseos, por eso empezaron una turba y a querer descuartizar a Pablo. Porque no hay un espíritu de Dios. Porque podemos saber muchas leyes, podemos saber mucho texto, pero a la hora de ponerlo en práctica es donde evidenciamos si el Espíritu de Dios está en nosotros, como nos dice Juan en el capítulo 17, versículo 21 al 26. Que el amor de Dios pose en nosotros, porque de lo contrario, solo estamos siendo lobos rapaces. No puedo evitar dejar sentirme como me siento hoy. Y hace parte del proceso de comprender cómo está el mundo. ¿Cómo está mi mundo? ¿Qué tan fortalecida estoy? Como ayer hablábamos del barco, que el barco no está hecho para estar en el puerto, sino para adentrarse a navegar. Y eso hace parte de la navegación. Ver de frente cómo está el mundo, tan caótico. Y eso no es nuevo. En la época de Jesús era igual.
Y eso me preocupa aún más, porque no hemos avanzado ni un poquito. Pero seguimos habiendo personas que enseñamos sobre la palabra de Dios. Seguimos habiendo personas que jalonamos el resultado individual de la satisfacción del ser. Seguimos habiendo personas que nos critican por seguir a Dios y sus leyes. Y seguimos viendo personas que hacen daño. Y daños que se vienen replicando de generación en generación, pero asimismo también habemos personas que de forma positiva vamos trasladando esa herencia de generación en generación. Y asimismo hay bendición, bendición desde la paz de nuestro interior. Qué precioso. 1000 excusas o 1000 razones para avanzar. Tú decides. Tú decides si lo que estás viviendo es en negativo o lo que estás viviendo te va a aportar al fortalecimiento de tu carácter. Tú decides si lo que estás viviendo te hace caer y te debilita, o si eso que estás viviendo te está sirviendo para reflexionar y aprender a dónde no volver a pisar, a dónde no volver a decir, a dónde no volver a estar. O simplemente, si eso nos está lastimando, que podamos ver en espejo qué está pasando, qué está ocurriendo con nosotros, porque no es el mensajero, es el mensaje. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que debo mejorar? Y a eso es lo que quería contarles a ustedes de forma personal, y es que en alguna oportunidad alguien me decía que yo era muy seria. Y este fin de semana que compartí con mi hermano, me dijo algo similar. Y me dijo, tú con la familia eres tan diferente. Cuando yo te veo presentando con otras personas, eres seria, eres una figura de autoridad. Pero cuando estás en casa te vuelves una niña. Y sí, le mencioné a él que sí lo he estado evaluando, que he estado reflexionando en mi seriedad, en mi disciplina, en mi autoridad que se ha forjado. Y de una u otra forma, cuando estoy con mi familia, me siento en una zona de confort, me siento que puedo ser lo que hay desde mi interior. Y es esa niña que de hecho ayer les contaba que me siento como una niña porque no he descubierto cosas del mundo que no me interesan. Y le mencionaba a mi hermano que hay escenarios de escenarios. Yo no puedo ser una niña cuando estoy hablando temas de autoridad, pero cuando estoy con mis papás, con mis hermanos, los cojo, los abrazo, los beso. Y ahí es donde muestro lo que hablo desde la autoridad. Y ese es el Espíritu de Dios. De hecho, Dios dice que debemos volvernos como niños para entrar al reino de Dios, y es despojarnos de todo lo que como adultos consideramos que es madurez. Y todo debe tener una proporción. Y aquellas personas que se ganan ese privilegio de vernos como niños, si realmente nos aman, pueden ayudarnos a comprenderlo. Pueden ayudarnos a descongelar el hielo. Todos vivimos muchas cosas, pero o tenemos 1000 excusas o 1000 razones para avanzar. Hoy es un día de mucha introspección, pero mucha. Me siento súper pausada, me siento un poco acongojada. Pero todo esto no es para tener una excusa para no avanzar. De hecho, le soy consciente, le dije a Dios, yo hoy no quiero hacer un video. Hoy no quiero. Y Dios me dijo, tú decides. Pero el compromiso que yo adquirí con Dios hace que lo haga desde el amor, porque es Dios en mí. Y sí,
Me siento pausada por muchas razones. Y es necesario, y es una invitación a que cuando ustedes se sientan de esta misma forma, tristes, abandonados, rechazados, lo que sea que estén sintiendo que no sea tan positivo, lo mastiquen, lo vivan. Se tomen un café con él y le pregunten qué le quieren enseñar, qué traen a la vida. No es para tener una excusa y no avanzar, al contrario, es para reflexionar qué está pasando o qué estamos haciendo respecto a eso. ¿Cómo puedo aportar a eso? No para cargarme, porque ya hubo alguien que cargó nuestros pecados, nuestras penas y nuestras dolencias hace mucho tiempo, sino de qué forma puedo aportar en positivo para que las personas levanten el ánimo, así como Dios le dijo a Pablo, levanta el ánimo, porque así como hablaste en Jerusalén, te necesito en Roma. Y está bien no sentir alegría todo el tiempo, pero lo más importante es descubrir para qué. ¿Para qué vino esa emoción de tristeza a mi vida? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Será que el mundo caótico que estamos viendo afuera también lo tenemos adentro? ¿De qué forma lo puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Algo que hablamos mucho en psicoterapia es que cuando nos sintamos en estos modo avión, debemos activar nuestros sentidos de muchas formas. Hoy, por ejemplo, estoy bebiéndome un agua de manzanilla, estoy escuchando música relajante, consciente. Me froté un aroma muy particular que para mí es muy especial. ¿Y de qué forma podemos activar esas endorfinas naturales? Ese alivio que traemos a nuestra vida de forma natural. ¿Qué tipo de melodías bajan mi cortisol y mi adrenalina? ¿Qué bebidas? ¿Qué aromas? De hecho, que abrazar una mascota, consentir una mascota ayuda mucho. Y por supuesto, cuando estemos en tiempos así, no nos despeguemos de Dios, porque solamente así Dios puede recobrar nuestro ánimo. Así como Dios le dijo a Pablo, levanta el ánimo, Pablo, porque te necesito en Roma, le dijo el Señor. Dice, en Hechos capítulo 23, versículo 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Bueno, todo es necesario en esta vida, todo, completamente todo es necesario, pero nosotros decidimos si tenemos 1000 excusas o 1000 razones para avanzar. Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso jueves. Adiós.